Hola, buenas noches, amados hermanos. Dios me les bendiga poderosamente. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día donde nosotros celebramos la victoria de Cristo. Hoy es el día, tal vez no es la fecha exacta, tal vez hay mucha diferencia con lo de la fecha exacta, pero hoy es el día en que Cristo resucitó. Hoy es el día en que Cristo dejó la tumba vacía, donde Él resucitó, donde Él venció a la muerte. No hay nada mejor que la victoria de Cristo sobre cada uno de nosotros. Y la victoria de Cristo, que a pesar de ir a esa cruz y padecer por causa de nuestros pecados, Él resucitó para darnos el comienzo de una nueva era, la era de la gracia. La era de la gracia. En ese momento que Cristo resucitó, terminó la era de la ley y comienza la era de la gracia. Hoy quiero compartirte una palabra y el tema de hoy se llama el poder de la resurrección en el nombre de Jesús. Si tú tienes ahí tu Biblia a la mano o si tienes dónde apuntar, yo te invito a que busques en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y vamos a dar lectura en Lucas 24 del 1 al 12, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer y la palabra de nuestro Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Ahí donde estás, vamos a orar en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Precioso Espíritu Santo, buenas noches. Hoy estamos aquí delante de tu presencia. Hoy estamos aquí, Señor, de fiesta, Señor, y estamos gozosos por la victoria que Cristo mostró al resucitar. Porque fue removida esa piedra, porque fue removida, fue encontrada la tumba vacía. Y como dijeron esos dos varones: ¿a quién buscáis entre los muertos al que vive?
Espíritu Santo, hoy yo te pido en esta noche que seas tú hablando a través de esta cámara, a través de esta plataforma, a través de esta red social. Sé tú hablando en el nombre de Cristo Jesús, y que sea tu precioso Espíritu Santo dirigiendo esta enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control de esta enseñanza. Toma el control, Espíritu Santo, de esa transmisión, en el nombre de Jesús, porque tú eres el invitado de honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como leímos, dice la palabra del Señor que muy de temprano, dice, y el primer día de la semana. Sabemos que el primer día de la semana es el domingo. El primer día de la semana fue cuando Cristo resucitó. Y aquí nos dice, el primer día de la semana es cuando Cristo resucitó. Y ellas fueron muy de temprano, desde temprano. Como hoy en la congregación donde yo asisto, hoy nos citaron a las 7 de la mañana al culto. Y doy gloria a Dios, porque a pesar, del sacrificio que hizo Jesús, ese sacrificio que hoy hicimos en mi congregación no se compara con el sacrificio de Jesús. Pero muy de temprano fuimos a buscar la presencia de Dios, muy de temprano fuimos a celebrar, fuimos a gozarnos en la presencia de Dios, que Cristo había resucitado, que Cristo había vencido a la muerte y que Cristo había dado final a una era de la ley y comenzaba una era, la era de la gracia, que es por la cual estamos ahora. Pero lo que me sorprende es que fueron muy de temprano estas mujeres, porque no menciona que fueron tal vez Pedro, tal vez Juan. No fue ninguno de ellos, no fue ningún varón. Dice que fueron ellas, fueron mujeres. Por eso se admira tanto a las mujeres, porque así como hay hombres, también hay mujeres de fuego, hay mujeres fieles y servidoras y seguidoras de Cristo. Así como hay varones, así hay mujeres. Y muchas veces las mujeres nos dan esa demostración, de que también ellas tienen valor, porque la mujer tiene valor. Y hoy nos habla esta palabra, que las mujeres muy de temprano fueron al sepulcro a buscar a Jesús. Llevaban tal vez esos aromatizantes, porque en aquellos tiempos se ocupaban aromatizantes, se ocupaban ciertas hierbas o tal vez ciertos inciensos, para que cuando estaba el cuerpo ahí, pues el cuerpo no oliera mal, no tuviera un olor desagradable. Y estas mujeres llevaron estos aromas, pero se sorprendieron y quedaron impactadas al ver que Jesús ya no estaba ahí, al ver que la piedra había sido removida. Y sabemos muy bien, como dice en la palabra de Dios, esa tumba estaba cuidada. Esa tumba estaba asegurada por los soldados romanos. Esa tumba estaba protegida, incluso tenía un sello que habían puesto los romanos, que cualquiera que rompiera ese sello o rompiera ahí por orden de los fariseos, pues iba a ser encarcelado, iba hasta perder la vida. Pero era una roca muy pesada. Pero dice que cuando estas mujeres fueron a buscar a Jesús, habían 2 varones ahí, dice. Habían 2 varones resplandecientes. Habían 2 ángeles ahí. Habían 2 ángeles. Y esos mismos ángeles son los que habían removido esa roca. Esos mismos ángeles son los que habían echado a huir a los soldados, porque los soldados romanos huyeron, escaparon por el temor, por el miedo tal vez de cómo fue que esa piedra fue removida, porque ya era una orden del cielo, que esa piedra iba a ser removida y que Cristo iba a resucitar entre los muertos, que Cristo iba a levantarse al tercer día. Y nos damos cuenta en la palabra de Dios que ellas fueron y corrieron porque se acordaron cuando les dijeron esos 2 varones: ¿a quién buscáis entre los muertos al que ya resucitó? ¿A quién buscaban?
Ellas buscaban a Jesús, pero Jesús ya había resucitado. Jesús ya estaba vivo. Y ellas se acordaron de las palabras que dijo Jesús, que Él tenía que ser entregado en manos de los hombres pecadores para que el poder de Dios se perfeccionara y para que Él pudiera resucitar, porque en aquellos tiempos aún el nombre en el cual debíamos ser salvos todavía no era revelado. Tenía Jesús que morir y resucitar para que el nombre fuera revelado. Y es por eso que hoy todo lo que pidamos en oración, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, será hecho. Amén. Entonces dice que ellas se acercaron a Pedro, se acercaron a los 11 apóstoles y les dijeron, oigan, ¿qué creen? Pues Jesús resucitó, Jesús ya no está en la tumba. Y tal vez los 11 apóstoles estaban con miedo al saber que ya su maestro ya no estaba con ellos. Tal vez ellos tenían ese miedo, tal vez ellos vivían con esa angustia, con ese temor. Y ellos dicen en la palabra de Dios y se dan cuenta, dice en el versículo 11, dice, mas a ellos les pareció locura las palabras de ella. ¿A cuánto les ha parecido locuras actualmente? ¿Cómo es que Jesús murió y resucitó? Es imposible. Es imposible que alguien resucite de entre los muertos. ¿Cómo es posible? Y fíjense, si los discípulos también ellos pensaban que era locura, imagínense. Pero Dios ha mostrado su gran poder en el nombre de Jesús. Pero dice en el 12, pero levantándose Pedro, dice, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro dice que vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro era necesario que lo fuera a ver. Y muchas veces nosotros es necesario que podamos ver para creer. ¿Se imaginen? Pero como dijo el Señor, bienaventurados aquellos que creen y no me ven. Bienaventurados aquellos que creen y no me ven. Pero en ese tiempo a ellos les parecía locura. ¿Y por qué el poder de la resurrección? Es algo poderoso. Es algo poderoso lo que Jesús hizo al resucitar. Porque muchos se preguntarán, ¿por qué tardó 3 días en resucitar Cristo? ¿Por qué tardó tanto tiempo en resucitar? Porque Cristo no solo obtuvo la victoria en la cruz, Cristo también descendió al Seol, a arrebatarle las llaves a Satanás y quitarle toda autoridad y toda potestad que había sobre la humanidad, sobre este mundo. Entonces Cristo descendió al Seol y los demonios y Satanás estaban felices, estaban contentos, estaban llenos de gozo. Le ganamos a Jesús, vencimos a Jesús, Jesús está muerto. Pero cuando ellos se dieron cuenta que entró Jesús, se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que tú estés vivo? ¿Cómo puede ser posible que tú hayas resucitado? Y Jesús les quitó toda potestad y toda autoridad. Y se dan cuenta, dice en la palabra de Dios, que cuando Jesús fue crucificado, dice que el velo se rasgó. El velo se rasgó. Y ahí comenzó la nueva era, que es la era de la gracia. Y se terminó la era de la ley. Porque en la era de la ley era necesario ir con un sumo sacerdote para decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Y ya el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Y al entrar al lugar santísimo, él tenía que hablar con Dios. Y ya le decía al Señor, pues quiero que me traigas tales animales para sacrificio. Pero el Señor ya aborreció. El Señor se cansó de tanto sacrificio y que el pueblo fuera rebelde. Se cansó. Entonces se rasga ese velo. Y al rasgarse ese velo, ahora comienza un pase automático donde tú y yo podemos ir a la presencia de Dios. Ya no necesitamos a alguien, solamente al Espíritu Santo.
para que interceda entre nosotros. Que el Espíritu Santo sea el intermediario entre tú y Dios. Al momento de que el Espíritu Santo es tu intermediario, ya no necesitas otra persona, solamente el Espíritu Santo, para acercarte al lugar santísimo y doblar tus rodillas y decir al Señor: aquí estoy. Tal vez te fallé 1 y 1000 veces, tal vez te he decepcionado, tal vez te he bofeteado, tal vez también te he crucificado, pero aquí estoy delante de tu presencia. Y hoy vengo rendido ante ti para que hagas algo nuevo en mi vida. Porque resurrección es dar una nueva vida, es comenzar de nuevo, es una nueva oportunidad. El poder de la resurrección nos enseña eso. Y al momento de que Cristo resucita, yo te invito a que tú te pongas de pie y también le digas al Señor: Señor, ayúdame a resucitar también. Si hoy estabas muerto espiritualmente, dile al Señor: Señor, quiero resucitar nuevamente. Quiero encender ese fuego nuevamente. Quiero que tú avives ese fuego que has depositado en mí. No he sentido tu presencia, me he sentido tan vacío. He tenido pensamientos contrarios a tu voluntad. No he hecho tu voluntad tal vez. Tal vez te he ofendido. Tal vez no te he respetado. Tal vez no me he acercado a ti. Y hoy el Señor quiere resucitar todo eso. Quiere resucitar tu relación con Él. Quiere resucitar todos tus proyectos. Quiere resucitar cada uno de los proyectos que tú has propuesto. Tal vez has querido tener una empresa, tal vez has querido tener un negocio, tal vez has querido empezar una rutina, tal vez has querido implementar algo en algún lugar donde tú trabajas. Tal vez tú lo has querido hacer y se estancaron y se quedaron muertos todos esos sueños, todos esos proyectos. Pero así como Cristo nos mostró el poder de la resurrección, yo te invito en esta noche que tú también le digas al Señor: Señor, resucita cada proyecto que he propuesto delante de tu presencia, o cada sueño que yo tenga. Aquí te lo presento, aquí te lo muestro. Quiero que resucites cada proyecto que yo tengo. Hoy lo pongo delante de tu presencia. Y que se haga tu voluntad como tú quieras, Espíritu Santo. Que se haga tu voluntad como tú quieras, Jesús. Pero Dios nos mostró ese poder de esa gran resurrección. Y muchas veces, cada vez que nosotros pedimos algo y Dios nos contesta, ¿qué es lo que pedimos? Confirmación, ¿verdad? Siempre hemos pedido confirmación, y Dios también nos enseña que debemos pedir confirmación para saber cuándo las cosas son de Él y cuándo no son de Él. Entonces quiero enseñarte algo. En la misma palabra de Dios menciona que Jesús les enseñó y les mostró confirmación de quién Él era. De que en verdad era Dios encarnado en Él. De que en verdad era Dios que había venido a ellos. Como dice en la palabra: arrepentíos, que el reino de Dios ha venido a vosotros. Arrepentíos, porque el reino de Dios está aquí con vosotros. Jesús ya hablaba. Jesús ya hablaba, desde ese momento Él ya hablaba que el reino de Dios había descendido hacia ellos, que había venido hacia ellos. Él ya lo hablaba, Él ya sabía que tenía un propósito en la tierra, y era ese: morir y resucitar. Entonces Dios enseñó con confirmación, no solamente con la palabra de que el reino de Dios ha venido a vosotros, sino Él lo demostró también con hechos. Y quiero invitarte a que leas la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios en Lucas 24, en el versículo número 36. Vamos a leer del 36 al 43. Amén. Dice la palabra del Señor: en el nombre de Jesús, mientras ellos, dice, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, dice,
espantados y atemorizados, dice, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, dice, no tiene carne ni huesos. ¿Cómo veis que yo tengo? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, dice, de gozo no lo creían, y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Dios. Gloria a Dios. Es hermoso. Es hermoso que aún Jesús se les reveló. Aún Jesús se les presentó. No tengan miedo, les dijo. ¿Acaso no me buscaban? ¿Acaso no estuvieron conmigo? ¿Acaso no creyeron lo que yo soy? Dudaron. Pero Jesús les dijo algo tan asombroso. Y a mí me toca el corazón, me quebranta, porque fue poderoso lo que hizo Jesús. Aún mostrar sus manos crucificadas, aún con los agujeros, aún tal vez con los agujeros aquí o aquí, tal vez aún con las heridas aquí de la corona de espinas, tal vez aún con la herida en la costilla, en un costado. Aún con eso Jesús: palpad, dice, y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Fue algo poderoso que hizo Jesús aún presentársele a ellos. Y cuando Jesús resucita, todavía permanece con ellos 40 días más en la tierra. Y era para confirmar que en verdad Él era el Hijo de Dios. Para confirmar que el reino de Dios había venido hacia ellos. Para confirmar que el reino de Dios se había establecido en esta tierra. Para confirmar que Él había quitado toda autoridad y toda potestad al enemigo. Así el pecado mismo, al entregárselo a Jesucristo, ahí sale. Todo depende de cómo tú te presentes delante de la presencia de Dios. Hoy Jesús se te muestra, así como a sus 11 discípulos, así como a esas mujeres. Hoy Jesús se te muestra y se te presenta. Y hoy te dice: hijo, hija, ve mis manos, ve mis heridas, ve mi costado, palpad y tocad, que mi sacrificio no fue en vano. He resucitado de entre los muertos. Gloria a Dios. Y aquí nos muestra Jesús con hechos, que Él resucitó, que Él se les presentó y que Él les dijo: aquí estoy, aquí estoy. Y al momento de que Jesús se les presenta, fue una resurrección, el poder de la resurrección. Hoy Cristo ha resucitado en nuestras vidas. Tal vez hoy no sea la fecha exacta, pero es un día que se ha establecido. Él venció todo pecado, venció a la muerte y resucitó. Tal vez cuando una vez Pablo se acercó a Atenas
y fue a predicar el evangelio a los griegos. Los griegos no creían, tal vez unos sí creyeron, porque decían una inscripción: al Dios no conocido. Ellos eran muy religiosos y Pablo se acercó y les son muy religiosos, tienen a sus dioses, mas ahora yo les vengo a presentar a ese Dios que tienen ahí, a ese Dios que menciona en la inscripción de ahí, al Dios no conocido. Y de ese Dios les predico por el Espíritu Santo llevando a Pablo. Y dice que pocos griegos creyeron, se acercaron con Pablo y se acercaron y le dijeron: quiero que me hables de ese Dios. Y a veces hay mucha gente así en la humanidad que no creen que Jesús resucitó, como que eso es imposible, que no puede suceder. Pero hay personas que tienen esa duda o esa inquietud y dicen: a ver, quiero saber cómo fue que resucitó. Y a través del Espíritu quería compartirte esta enseñanza, que es sobre la resurrección, sobre el poder de la resurrección. Hoy yo te invito, como te dije hace un momento, te invito a que tú presentes tus proyectos, que tú presentes tal vez tus sueños, tal vez tus inquietudes, preséntalas delante de la presencia de Dios y dile: Señor, así como tú resucitaste, quiero que me ayudes a resucitar estos proyectos que dejé estancados, estos proyectos que dejé muertos, estos proyectos que dejé a un lado. Y el Señor va a resucitar esos proyectos y esas metas que tú tenías. Y va a ser de bendición en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Señor va a hacer algo grande. Y sé que el Señor se va a manifestar de una manera poderosa. Si esa piedra fue removida, si ese sepulcro estaba vacío, si Jesús resucitó, que no pueda resucitar. Yo te invito a que tú confíes en Dios. Yo te invito a que tú creas, porque Jesús resucitó y hoy estamos de fiesta y hoy celebramos esa resurrección. Nos gozamos en la presencia de Dios y decir: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, porque el Señor ha resucitado. Cristo vive en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Y quiero que tú mantengas una mayor relación con Cristo Jesús. Y vas a ver que muy pronto vas a tener éxito. Que muy pronto Dios va a obrar en aquel problema, en aquella circunstancia por la que estés pasando. Y si estás pasando por un proceso, gózate. Gózate. Vas a decir: ¿cómo me puedo gozar en un proceso? Si duele, sí. Tal vez duele y tal vez llegas a cuestionar. Pero Jesús nunca cuestionó nada cuando fue a la cruz. Señor, ¿pero por qué voy a morir por estos? Mira, se andan pecando a cada rato. Jesús nunca cuestionó eso. Entonces, si estás pasando por un proceso, ánimo, ten ánimo. Y aférrate al Salmo 92:10. Dice en la palabra que Él te dará fuerza. Estabas pasando una circunstancia dolorosa, una pérdida tal vez, o tal vez algo que te estaba lastimando, o te estaba impidiendo buscar la presencia de Dios. Yo te invito que abras tu corazón y te aferres a eso y le pidas al Señor: aviva ese fuego del don de Dios que has depositado sobre mí. Y el Señor lo va a hacer. Y como dice la palabra de Dios, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es. Aunque tú estés muerto, tal vez espiritualmente, estés muerto en vida, donde tú estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Dios Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias por ese sacrificio. Jesús, gracias por ir a esa cruz. Gracias por resucitar y por mostrarnos tu amor, por no rendirte, porque tú nos has dado también esa autoridad a nosotros. Y dice tu palabra que aún cosas mayores haremos en tu nombre, Señor. Que pondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Que echaremos fuera demonios en tu nombre.
en mi nombre, así dijiste, Señor. Y yo sé, precioso Jesús, que así va a ser. Yo sé que así va a ser, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, sé tú tocando el corazón, Señor. Y sé tú obrando, precioso Dios, en cada trabajo que aún había estado muerto, Señor. Cada necesidad que había estado muerta, Señor, hoy tú la resucitas en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy tú la resucitas en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ve, Señor, y toca cada corazón, Señor, y llénalos, precioso Dios. Sácialos, Señor, con tu dulce y hermosa presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Sácialos, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Si hay alguna necesidad, Señor, de cada Señor, sé tú obrando, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Si alguien está padeciendo, Señor, alguna enfermedad, si alguien está padeciendo alguna necesidad, Señor, económica, Señor, si alguien está padeciendo alguna circunstancia, Señor, sé tú, precioso Espíritu Santo, cualquier ofrenda, Señor, que ellos quieran dar, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pon un trabajo al que no lo tenga, Señor, y bendícelo en el nombre de Jesús. Y si alguno de mis hermanos, Señor, o hermanas, Señor, que están viendo esta transmisión, o que están viendo este video, Señor, si ellos habían estado apartados, Señor, de tu presencia, y sé tú, precioso Dios, saciando, Señor, sé tú supliendo, Señor, cada necesidad, ya sea de alimento, Señor, en cada hogar, Señor, ya sea de tu presencia en cada hogar, Señor, porque tú eres ese vaso, Señor, con agua, más bien tú eres esa agua, Señor, que tomaremos, Señor, y ya nunca más tendremos sed, Señor, en el nombre de Jesús, de tus hijos y tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy estamos de fiesta, Señor, porque nos demostraste, Señor, que resucitaste, nos demostraste, Señor, de tu gran poder y tu autoridad. Nos demostraste que tú en verdad eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos, Señor, esos azotes. Nosotros merecíamos esos clavos, Señor. Pero tú pagaste el precio. Tú pagaste la deuda, Señor. Deuda que todos teníamos, Señor. Deuda, precioso Dios, que nosotros no merecíamos, Señor, que fuera pagada, Señor. Pero a ti te plació por tu grande amor y tu gran misericordia. Y tal vez esto era para tus hijos, Señor, para el pueblo de Israel. Pero grande fue tu amor. Creemos, Señor, en tu nombre, que resucitaste de entre los muertos y nos diste esa potestad, Señor. Nos diste esa potestad de ser llamados hijos de Dios y ser hechos hijos de Dios. Gracias, Jesús. Porque tal vez en esa cruz, al estar ahí, tú nos vistes a nosotros, tal vez nos vistes en esta transmisión de Facebook ahorita, Señor. Tú nos habías visto. Ahí están, en esa transmisión de Facebook, en ese grupo Selah. Ahí están ellos hablando de mí, hablando de mi gran sacrificio y de la gran resurrección, del poder de la resurrección. Tú nos vistes ahí en esa cruz, y aún más. Que sea tu poder perfeccionándose, Señor, en cada corazón, en cada hogar, en cada familia. En el nombre de Jesús. Si tal vez eres una persona que está viviendo, no has conocido sobre el Señor, ahí donde tú estás, y si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, quiero invitarte a hacer esta oración. Amén, en el nombre de Jesús. Precioso Jesús, aquí estoy delante de tu presencia. Me arrepiento, Señor. Hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco mi pecado en el nombre de Jesús. Pero hoy te pido, Señor, que tengas misericordia de mí y me perdones, Señor. Lávame, Señor. Lava mis pecados, Señor. Convierte mis pecados, Señor, como la blanca nieve. Y escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Porque yo creo, Señor, que tú resucitaste entre los muertos. Y yo sé, Señor, que tú muy pronto vendrás. Pero escribe mi nombre en el libro de la vida, con letras de oro, para que cuando sea tu venida, no te olvides de mí.
En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pues esta es la enseñanza que hoy quería compartirte, que hoy quería hablarte, que hoy el Señor puso en mi corazón, y sobre ese gozo y sobre esa fiesta que hoy celebramos nosotros, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay una alabanza que me encanta mucho, incluso en este momento va a comenzar, y es esta alabanza. Ahí se escucha, me parece, si quieres cantarlo. Yo en vergüenza y en dolor. Así estábamos, en vergüenza y en dolor. Descanso en mi interior. Cuando llegamos a los pies de Cristo no teníamos descanso en el interior. No encontrábamos esa dirección que solamente Jesús daba. En sus hombros Él cargó, en sus hombros Él cargó todo culpa y culpa cargó en sus hombros. Obediente fue a la cruz, obediente fue a la cruz. Y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, a la muerte derrotó a la muerte. Con poder resucitó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, juntos vamos a cantar. Celebrar que el vivo está, celebrar que el vivo está. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. La 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 la. Sumergido en su gracia, su perdón, y de me levantaré. Cristo en mí y yo en él, Cristo en mí y yo en él, Cristo en mí y yo en él. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. De Cristo Jesús, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor por la enseñanza del día de hoy. Amén. Y pues damos por terminada en el nombre de Jesús. Cuídate mucho y Dios te cura y te guarda en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso Dios. Amén. Gracias, Jesús.